Plena opulencia en la que vivió el capo del cártel de Medellín, la legendaria Hacienda Nápoles. Para su inauguración, contratan un equipo de televisión extranjero para que realice un documental. Los helicópteros también empiezan a llegar, trayendo consigo a más visitantes. La finca que generosamente abría sus puertas a la gente humilde para que visitara el zoológico, a donde trajeron 1.900 animales de los 5 continentes, se levantaba imponente y orgullosa, mientras que un país entero se desangraba bajo las órdenes de un patrón inclemente. Y decirle que si esos 2 muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo de ese hijueputa, ¿o qué? La prensa era roja. No había un sitio fijo en donde amanecer. Ya a lo último llegó que ya ningún amigo abría la puerta de miedo. Yo todos los días me acostaba y decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Será que mañana no hay una luz diferente en el camino de nosotros? Tras su allanamiento, poco pudo hacer el Estado colombiano para evitar los saqueos y menos asumir los costos de mantenimiento de una propiedad de 3.000 hectáreas en la indómita selva antioqueña, que en su época de esplendor solo el dinero del narcotráfico logró doblegar. Hace 5 años, un grupo empresarial colombiano asumió el reto de darle un nuevo rostro, dejando sin embargo intacto lo que quedó del último refugio de Pablo Escobar, las ruinas del epicentro del terror. Mantenerla así en ruinas nos permite dar un mensaje muy importante al público, y es que todo lo que se hace al margen de la ley solamente lleva a sus autores a la cárcel, como tenemos ya una cárcel en lo que fueron los predios del señor Pablo Escobar, a la ruina, como está esta casa, o a la muerte, como le tocó a Escobar. A 3 horas en carro de la ciudad de Medellín, los parceleros del Magdalena Medio, llamado también el ombligo de Colombia por su ubicación estratégica, se resistieron una y otra vez a salir de sus tierras. Pero como todo en su vida, Pablo Escobar compró lo que no se podía vender. Cada vez que los propietarios abrían la boca para decir no, los emisarios del patrón les ofrecían más, hasta que llegó el día en que no pudieron resistirse más. Hacia finales de la década del 70, Escobar había pagado $63 millones por las 3.000 hectáreas donde estableció la sede de su narcorreino. Difícilmente se puede pasar por ahí de modo indiferente. Venimos para ver y conocer la historia de este señor que hizo bastante. Bien o mal, pero hizo. Hasta el día de hoy permanece intacto el portal coronado por la avioneta en la que dicen transportó su primer kilo de cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué hay en la Hacienda Nápoles? Entonces nosotros como curiosos. Que es un zoológico, que hay jirafas, que hay elefantes, que hay todos los animales africanos, rinocerontes, hipopótamos. Claro. Ay, no nos cobran la entrada, entonces vamos. Claro. En la tierra prometida, Escobar contrató centenares de obreros, arquitectos, ingenieros, veterinarios y zootecnistas y maquinaria pesada suficiente para hacer de Nápoles su Edén particular. Cercenó montañas para crear valles, taló árboles y sembró otros, y canalizó el agua de una fuente a 10 kilómetros de distancia para crear 17 lagos artificiales, hasta dar forma al más extravagante zoológico que Colombia haya conocido. Llegábamos a espacios verdes gigantes donde tenían determinadas especies, entonces ahí íbamos mirando y él iba eligiendo. Me acuerdo que me dijo, me va a matar mi socio apenas sepa que me gasté $2 millones en animales. No contento con los canguros australianos, los tigres asiáticos y los leones, entre otras exóticas especies, el capo mandó a construir réplicas monumentales de 5 dinosaurios que sobrevivieron al saqueo angurriento de aquellos que los desollaron esperando encontrar tesoros escondidos. Bueno, estos dinosaurios estaban completamente destruidos.
La parte estructural que sostenía el animal como tal estaba muy buena. Entonces lo que hicimos fue hacerle algunas mejoras estructurales y recuperar nuevamente, digamos, el cuerpo de los animales. Y otra cosa que hicimos adicional fue ponerles audio. ¿Qué pasó con todos los animales exóticos que tenía Escobar? De todos esos animales, muchos se murieron, porque ya no había nadie que les diera comida. Claro. Otros se escaparon. Ajá. Y otros animales, pues en esa época al parecer hubo como una gran convocatoria de zoológicos para ver quiénes se podían llevar algunos animales. Recia sobreviviente de esta macondiana arca de Noé fue una pareja de hipopótamos que no pudo ser capturada y que se reprodujeron hasta alcanzar una manada de 30 animales, de la que fue expulsada Vanessa, convertida hoy en la engreída del parque. Vane, niña, venga pues niña. Desde que tomaron posesión hace 5 años de las 1.800 hectáreas concesionadas por el municipio de Puerto Triunfo, la política en el parque ha sido no comprar animales, sino recibirlos de entidades ambientales, decomisadas o entregadas voluntariamente. Así han llegado cebras, tigres, avestruces, otorongos y tapires, monos y ronsocos que viven en lo que llaman un santuario de libertad controlada por las grandes extensiones de terreno que se le da a cada especie. Vera, venga pues, venga. Venga pues, niña, venga. En el medio, los visitantes pueden retosar en 2 de sus atracciones acuáticas, enormes piscinas con toboganes, chorros y cascadas, u hospedarse al interior del parque en 2 hoteles temáticos. Nápoles, sin embargo, fue mucho más que un zoológico. En la entrada de la casa museo, de golpe impresiona lo que quedó de la colección de autos de lujo de Pablo Escobar, que fueron dinamitados por sus rivales del cártel de Cali en el edificio Mónaco, con la intención de asesinar a su esposa e hijos. Y ya en el predio, los pórticos por donde los hijos de Escobar hacían carreras montados en las miniaturas motorizadas de autos de lujo, hoy son solo ruinas. La piscina donde Juan Pablo chapoteaba en las épocas de gloria parece ser hoy la trinchera solitaria de una guerra del pasado. Llegó el CTI, el cuerpo del CTI de la Fiscalía, con un grupo de soldados y de agentes, afirmando pues o pidiendo que se interviniera la piscina, porque había información que debajo de esta piscina de la casa principal de la Hacienda Nápoles había una caleta con armas y joyas. La única forma que tuvieron para poder perforar esa losa que había fue con dinamita. Y se dieron cuenta que no había tal caleta. No la había ahí ni en ninguna de las decenas de huecos que abrieron por toda la casa. Nosotros, para poder hacer un recorrido seguro con nuestros visitantes, los tapamos y solamente dejamos un registro de un hueco hecho en una de las habitaciones. Ya, así es como encontraron originalmente la casa, llena de huecos como estos. Es correcto. Nápoles fue el último refugio de Pablo Escobar. Cuando el origen de su fortuna fue puesto al descubierto, el que hasta entonces se creía era un próspero empresario de bienes raíces que logró una curul en el Parlamento, fue expulsado del Congreso y se convirtió en un paria de la alta sociedad colombiana. El golpe, lejos de frenar su vida de excéntricos lujos y excesos, la atizaron. En su coliseo privado torearon los mejores toreros nacionales y extranjeros. Aquí no tenía acceso el público que visitaba el zoológico que tenía Pablo Escobar. Este era de uso exclusivo para él y sus invitados. Se dice que vinieron toreros muy importantes a dar espectáculo acá en esta plaza de toros. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejero. Y el fútbol, que era su gran pasión, no solo le permitió lavar millones de dólares a través de la compra de 2 equipos, el Atlético Medellín y el Nacional, y la compra y pase de jugadores, convirtiéndose así en el mecenas de la resurrección del fútbol colombiano. Cosas malas que dicen, que determinado capo dio esto, que campos, que canchas. Eso lo critican igual, pero qué bueno que le regalaran a uno canchas. Y que no le regalaran vicio. Sino que también fue su principal fuente de entretenimiento en la hacienda, donde mandó a firmar su gramado privado. A Pablo Escobar le gustaba el fútbol y participar de los partidos y tener sus propios equipos. Entonces tenía su propia cancha de fútbol con sus graderías y más adelante una cancha de tenis. Claro.
Sobre esta cancha, las estrellas de fútbol de la época hicieron algunos de sus mejores pases y se disputaron legendarios partidos privados con equipos de cracks nacionales y extranjeros convocados para la ocasión por Pablo Escobar y los capos de cárteles rivales en los que se apostaban millones de dólares. Pero Nápoles fue sobre todo y además del paradisíaco refugio familiar, el inexpugnable búnker desde donde el patrón dictaba su ley. Y al fondo encontrábamos la malla de encierro de toda la periferia de la casa, una garita de vigilancia y una antena parabólica que para la época me imagino que era una cosa supremamente moderna. Claro. Y de aquí se ve perfectamente el helipuerto. Es correcto. Y tenemos el helipuerto y al fondo la pista aérea. En 1983, Nápoles se había convertido en el aeropuerto internacional del cártel de Medellín. Sobre esta pista diariamente aterrizaban y despegaban entre 3 y 4 vuelos cargados de drogas. Por ese entonces Pablo Escobar tenía solo 34 años y ya la revista Forbes lo había colocado en el puesto número 7 del ranking de los hombres más millonarios del mundo. Y es que el cártel que manejaba con mano de hierro generaba al año cerca de 3.000 millones de dólares. Si estas ruinosas paredes pudieran hablar tan alto y fuerte como las fotografías que ahora componen la exposición de la Casa Museo, hablarían de los incontables planes que aquí se urdieron, como la toma del Palacio de Justicia colombiano el 6 de noviembre de 1986. En sus memorias, John Jairo Velázquez, mano derecha y sicario de Pablo Escobar, narra el día que llegó hasta Nápoles Iván Mario Ospina, comandante del grupo guerrillero colombiano M-19, buscando apoyo económico para tomar el Palacio de Justicia, juzgar al presidente Belisario Betancourt y llevarse a los magistrados a otro país. A cambio de prestarles la pista de aterrizaje para que importaran fusiles y explosivos de Nicaragua y $5 millones, Escobar, que entonces temía ser extraditado a los Estados Unidos, les encargó que incendiaran todos los archivos de los extraditables y asesinaran a los magistrados que seguían los casos. El secuestro duró 26 horas. Cuando el ejército ingresó, la voluntad del patrón ya se había cumplido. Murieron 95 rehenes, entre ellos 12 jueces. En 1986, por ejemplo, aquí Pablo Escobar planificaba no solamente asesinatos, sino atentados terroristas. Ese año Colombia alcanzó su pico máximo de asesinatos. Solamente en Medellín se asesinaron a 3.500 personas, a razón de 10 por día. Cuenta su lugarteniente que también fue aquí donde su jefe alojó a un integrante del grupo terrorista del País Vasco español ETA, de quien aprendió el arte criminal del manejo de explosivos. Ese día, aquí en Nápoles, se selló la alianza entre un experto dinamitero con mente terrorista y un narcotraficante megalomaníaco y sin escrúpulos. Ese día empezó la guerra más sangrienta en la historia de Colombia. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria coopere. Pablo Escobar le puso precio a su cabeza cuando en 1989, 5 años después del asesinato del ministro de Justicia que tuvo la valentía de señalarlo como el narcotraficante que era, sumó a su lista negra a 3 candidatos presidenciales que abrazaron la bandera de la lucha frontal contra los cárteles de la droga. Ese mismo año, Nápoles fue allanada por el Estado que lo buscó sin éxito porque el patrón ya estaba en la clandestinidad. Estando aún con vida, fue testigo de la incapacidad estatal para manejar el símbolo de su imperio y cómo 2 años antes de su muerte se la entregaron a 17 familias desplazadas por la violencia para que criaran gallinas en los escombros de su mansión. Eso fue lo último que supo de su tierra prometida y quizás no le haya molestado. El Robin Hood antioqueño, como lo llamaron alguna vez, sometió a Colombia a sangre y fuego, pero fue generoso y caritativo con los pobres y necesitados de Medellín.
Esos que por miles acudieron a llorarlo y despedirlo el día de su entierro, en la opulencia en la que vivió el capo del cártel de Medellín, la legendaria Hacienda Nápoles. Para su inauguración, contratan un equipo de televisión extranjero para que realice un documental. Los helicópteros también empiezan a llegar, trayendo consigo a más visitantes. La finca que generosamente abría sus puertas a la gente humilde para que visitara el zoológico, a donde trajeron 1.900 animales de los 5 continentes, se levantaba imponente y orgullosa, mientras que un país entero se desangraba bajo las órdenes de un patrón inclemente. Y decirle que si esos 2 muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? La prensa era roja. No había un sitio fijo en donde amanecer. Ya a lo último llegó que ya ningún amigo abría la puerta de miedo. Yo todos los días me acostaba y decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Será que mañana no hay una luz diferente en el camino de nosotros? Tras su allanamiento, poco pudo hacer el Estado colombiano para evitar los saqueos y menos asumir los costos de mantenimiento de una propiedad de 3.000 hectáreas en la indómita selva antioqueña, que en su época de esplendor solo el dinero del narcotráfico logró doblegar. Hace 5 años, un grupo empresarial colombiano asumió el reto de darle un nuevo rostro, dejando sin embargo intacto lo que quedó del último refugio de Pablo Escobar, las ruinas del epicentro del terror. Mantenerla así en ruinas nos permite dar un mensaje muy importante al público, y es que todo lo que se hace al margen de la ley solamente lleva a sus autores a la cárcel, como tenemos ya una cárcel en lo que fueron los predios del señor Pablo Escobar, a la ruina, como está esta casa, o a la muerte, como le tocó a Escobar. A 3 horas en carro de la ciudad de Medellín, los parceleros del Magdalena Medio, llamado también el ombligo de Colombia por su ubicación estratégica, se resistieron una y otra vez a salir de sus tierras. Pero como todo en su vida, Pablo Escobar compró lo que no se podía vender. Cada vez que los propietarios abrían la boca para decir no, los emisarios del patrón les ofrecían más, hasta que llegó el día en que no pudieron resistirse más. Hacia finales de la década del 70, Escobar había pagado $63 millones por las 3.000 hectáreas donde estableció la sede de su narcorreino. Difícilmente se puede pasar por ahí de modo indiferente. Tenemos para ver y conocer la historia de este señor que hizo bastante. Bien o mal, pero hizo. Hasta el día de hoy permanece intacto el portal coronado por la avioneta en la que dicen transportó su primer kilo de cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué hay en la Hacienda Nápoles? Nosotros como curiosos. Que es un zoológico, que hay jirafas, que hay elefantes, que hay todos los animales africanos, rinocerontes, hipopótamos. Claro. Ay, no nos cobran la entrada, entonces vamos. Claro. En la tierra prometida, Escobar contrató centenares de obreros, arquitectos, ingenieros, veterinarios y zootecnistas y maquinaria pesada suficiente para hacer de Nápoles su Edén particular. Cercenó montañas para crear valles, taló árboles y sembró otros, y canalizó el agua de una fuente a 10 kilómetros de distancia para crear 17 lagos artificiales, hasta dar forma al más extravagante zoológico que Colombia haya conocido. Llegábamos a espacios verdes gigantes donde tenían determinadas especies, entonces ahí íbamos mirando y él iba eligiendo. Me acuerdo que me dijo, me va a matar mi socio apenas sepa que me gasté $2 millones en animales. No contento con los canguros australianos, los tigres asiáticos y los leones, entre otras exóticas especies, el capo mandó a construir réplicas monumentales de 5 dinosaurios que sobrevivieron al saqueo angurriento de aquellos que los desollaron esperando encontrar tesoros escondidos. Bueno, estos dinosaurios estaban completamente destruidos.
La parte estructural que sostenía el animal como tal estaba muy buena. Entonces lo que hicimos fue hacerle algunas mejoras estructurales y recuperar nuevamente, digamos, el cuerpo de los animales. Y otra cosa que hicimos adicional fue ponerles audio. ¿Qué pasó con todos los animales exóticos que tenía Escobar? De todos esos animales, muchos se murieron, porque ya hay un registro de un hueco hecho en una de las habitaciones. Ya, así es como encontraron originalmente la casa, llena de huecos como estos. Es correcto. Nápoles fue el último refugio de Pablo Escobar. Cuando el origen de su fortuna fue puesto al descubierto, el que hasta entonces se creía era un próspero empresario de bienes raíces que logró una curul en el Parlamento, fue expulsado del Congreso y se convirtió en un paria de la alta sociedad colombiana. El golpe, lejos de frenar su vida de excéntricos lujos y excesos, la atizaron. En su coliseo privado torearon los mejores toreros nacionales y extranjeros. Aquí no tenía acceso el público que visitaba el zoológico que tenía Pablo Escobar. Este era de uso exclusivo para él y sus invitados. Se dice que vinieron toreros muy importantes a dar espectáculo acá en esta plaza de toros. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejero. Y el fútbol, que era su gran pasión, no solo le permitió lavar millones de dólares a través de la compra de 2 equipos, el Atlético Medellín y el Nacional, y la compra y pase de jugadores, convirtiéndose así en el mecenas de la resurrección del fútbol colombiano. Cosas malas que dicen, que determinado capo dio esto, que campos, que canchas. Eso lo critican igual, pero qué bueno que le regalaran a uno canchas. Y que no le regalaran vicio. Sino que también fue su principal fuente de entretenimiento en la hacienda, donde mandó a firmar su gramado privado. A Pablo Escobar le gustaba el fútbol y participar de los partidos y tener sus propios equipos. Entonces tenía su propia cancha de fútbol con sus graderías y más adelante una cancha de tenis. Claro. Sobre esta cancha, las estrellas de fútbol de la época hicieron algunos de sus mejores pases y se disputaron legendarios partidos privados con equipos de cracks nacionales y extranjeros convocados para la ocasión por Pablo Escobar y los capos de cárteles rivales en los que se apostaban millones de dólares. Pero Nápoles fue sobre todo y además el paradisíaco refugio familiar, el inexpugnable búnker desde donde el patrón dictaba su ley. Y al fondo encontrábamos la malla de encierro de toda la periferia de la casa, una garita de vigilancia y una antena parabólica que para la época me imagino que era una cosa supremamente moderna. Claro. Y de aquí se ve perfectamente el helipuerto. Es correcto. Y tenemos el helipuerto y al fondo la pista aérea. No había nadie que les diera comida. Claro. Otros se escaparon. Ajá. Y otros animales, pues en esa época al parecer hubo como una gran convocatoria de zoológicos para ver quiénes se podían llevar algunos animales. Recia sobreviviente de esta macondiana arca de Noé fue una pareja de hipopótamos que no pudo ser capturada y que se reprodujeron hasta alcanzar una manada de 30 animales, de la que fue expulsada Vanessa, convertida hoy en la engreída del parque. Vane, niña, venga pues niña. Desde que tomaron posesión hace 5 años de las 1.800 hectáreas concesionadas por el municipio de Puerto Triunfo, la política en el parque ha sido no comprar animales, sino recibirlos de entidades ambientales, decomisadas o entregadas voluntariamente. Así han llegado cebras, tigres, avestruces, otorongos y tapires, monos y ronzocos que viven en lo que llaman un santuario de libertad controlada por las grandes extensiones de terreno que se le da a cada especie. Vera, venga pues, venga. Venga pues, niña, venga. En el medio, los visitantes pueden retosar en 2 de sus atracciones acuáticas, enormes piscinas con toboganes, chorros y cascadas, u hospedarse al interior del parque en 2 hoteles temáticos. Nápoles, sin embargo, fue mucho más que un zoológico. En la entrada de la casa museo, de golpe impresiona lo que quedó de la colección de autos de lujo de Pablo Escobar, que fueron dinamitados por sus rivales del cártel de Cali en el edificio Mónaco, con la intención de asesinar a su esposa e hijos. Y ya en el predio, los pórticos por donde los hijos de Escobar hacían carreras montados en las miniaturas motorizadas de autos de lujo, hoy son solo ruinas.
La piscina donde Juan Pablo chapoteaba en las épocas de gloria parece ser hoy la trinchera solitaria de una guerra del pasado. Llegó el CTI, el cuerpo del CTI de la Fiscalía, con un grupo de soldados y de agentes, afirmando pues o pidiendo que se interviniera la piscina, porque había información que debajo de esta piscina de la casa principal de la Hacienda Nápoles había una caleta con armas y joyas. La única forma que tuvieron para poder perforar esa losa que había fue con dinamita. Y se dieron cuenta que no había tal caleta. No la había ahí ni en ninguna de las decenas de huecos que abrieron por toda la casa. Nosotros, para poder hacer un recorrido seguro con nuestros visitantes, los tapamos y solamente dejamos un... En 1983, Nápoles se había convertido en el aeropuerto internacional del cártel de Medellín. Sobre esta pista diariamente aterrizaban y despegaban entre 3 y 4 vuelos cargados de drogas. Por ese entonces Pablo Escobar tenía solo 34 años y ya la revista Forbes lo había colocado en el puesto número 7 del ranking de los hombres más millonarios del mundo. Y es que el cártel que manejaba con mano de hierro generaba al año cerca de 3.000 millones de dólares. Si estas ruinosas paredes pudieran hablar tan alto y fuerte como las fotografías que ahora componen la exposición de la Casa Museo, hablarían de los incontables planes que aquí se urdieron, como la toma del Palacio de Justicia colombiano el 6 de noviembre de 1986. En sus memorias, John Jairo Velázquez, mano derecha y sicario de Pablo Escobar, narra el día que llegó hasta Nápoles Iván Mario Ospina, comandante del grupo guerrillero colombiano M-19, buscando apoyo económico para tomar el Palacio de Justicia, juzgar al presidente Belisario Betancourt y llevarse a los magistrados a otro país. A cambio de prestarles la pista de aterrizaje para que importaran fusiles y explosivos de Nicaragua y $5 millones, Escobar, que entonces temía ser extraditado a los Estados Unidos, les encargó que incendiaran todos los archivos de los extraditables y asesinaran a los magistrados que seguían los casos. El secuestro duró 26 horas. Cuando el ejército ingresó, la voluntad del patrón ya se había cumplido. Murieron 95 rehenes, entre ellos 12 jueces. En 1986, por ejemplo, aquí Pablo Escobar planificaba no solamente asesinatos, sino atentados terroristas. Ese año Colombia alcanzó su pico máximo de asesinatos. Solamente en Medellín se asesinaron a 3.500 personas, a razón de 10 por día. Cuenta su lugarteniente que también fue aquí donde su jefe alojó a un integrante del grupo terrorista del País Vasco español ETA, de quien aprendió el arte criminal del manejo de explosivos. Ese día, aquí en Nápoles, se selló la alianza entre un experto dinamitero con mente terrorista y un narcotraficante megalomaníaco y sin escrúpulos. Ese día empezó la guerra más sangrienta en la historia de Colombia.